mi aspiración profesional era ser un buen administrador público y lo fui 20 años. Me frustró mucho que cosas que se habían hecho bien desde el servicio público se destruyeran al paso del tiempo porque después se podían hacer mal. No basta con hacer bien la política pública, se necesitan los cambios más profundos y los cambios son de sistema, son de modelo. Y en ese sentido, pues solo se puede hacer desde la política. Y a los países que les ha ido mejor, que han construido mejores sociedades, si algo tienen en el centro, como columna vertebral, es un buen sistema de salud. Así es. Esta ciudad te expulsa. Entonces, la base de una buena ciudad y para construir una buena economía está en que la ciudad funcione y funcione desde lo más básico. Yo no tengo la menor duda que una mejor ciudad que esta sí es posible, que se tiene que hacer desde el consenso, desde la planeación, desde la deliberación democrática, plural, y creo que se necesita hacer con buen liderazgo, con buenos equipos y pues en acompañamiento con la gente. Gente Impacto es un proyecto que estamos empezando Romy y yo, en donde queremos conocer y escuchar a personas que han estado, están o van a estar en la conversación y impactando a sus comunidades de manera ojalá siempre positiva y en búsqueda de un bienestar social. Sin duda, tú tienes una historia y una carrera que estás todavía trabajando en ella, pues, y que ha sido bastante interesante, porque la primera pregunta que tal vez que queremos hacerte es, suena que eres un hombre de convicciones, un hombre práctico, un hombre que busca y tiene sus ideas claras en los temas que te han interesado y te interesan, y buscas resonancia en donde sea que exista, porque empezaste tu carrera política con un grupo, después pasaste a otro partido y finalmente te lanzas como candidato en otro partido más. Estoy hablando del PRD, del PAN y de MC, ¿cierto? No tal cual y creo que es un buen punto de partida porque en efecto lo que me mueven son las causas y las convicciones de que las cosas pueden ser diferentes y lo que quise por muchos años en la vida fue ser servidor público. Yo lo que añoraba, para lo que me entrené, y de verdad, lo que era mi aspiración profesional era ser un buen administrador público, y lo fui 20 años, y lo fui en efecto con gobiernos emanados de diferentes fuerzas políticas. Empecé la vida política, la vida pública, trabajando en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Luego trabajé con Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, luego estuve los 6 años del presidente Calderón, donde fui secretario de Salud, luego fui 5 años secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México con un gobierno del PRD. Es decir, yo era un profesional. Eres. Nunca, un profesional de la administración pública. Sí. Nunca milité en ninguna de esas fuerzas políticas. Lo mío era ser un técnico. Es hasta 2018 y con lo que vino y con mis déjame decirlo así, mis preocupaciones en las decisiones que se estaban tomando eh, por el presidente López Obrador, sin ni siquiera haber asumido aún la presidencia, o sea, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando dice que va a desaparecer el Seguro Popular, cuando yo digo, pues a ver, ya fui 20 años servidor público, estaba en la academia, dije, voy a dar la batalla
ahora sí política. Y es cuando decido unirme a la fuerza política con la que yo me sentía más identificado. No la más grande, no en ese momento la que más posibilidades tenía, con la que más me identificaba ideológicamente, que era y es Movimiento Ciudadano. Y es así como empiezo, hace ya casi 8 años, la política. Y por eso te digo que no participé en las otras fuerzas políticas. Ahora sí participo en esa cosa tan poco, eh, eh, tan poco Honorable. gustosa. No, honorable, yo al revés, yo quiero reivindicar la honorabilidad de que sí hay más gente buena tratando de hacer política y que debemos de ser más, pero sí que hoy está muy desprestigiada, ¿no? Sí, yo creo que tratas un punto muy, muy interesante, Salomón. Tú con una carrera de servicio público de 20 años, en donde desde muy joven ocupaste cargos importantes, ¿no? Y muy variados, en donde eso te permitió tener una formación interdisciplinaria bastante visionaria y que te preparó para otras cosas, ¿no? Que te fue llevando, escalando a otro tipo de cargos y también a otras esferas que quizás ni te hubieras imaginado, en donde tomaste decisiones importantes. Entonces, 2 cosas. ¿Podrías decir que tu paso ahorita por la política o tu incursión por la política es porque ves que desde el servicio público no se puede llegar a las tomas de decisión que realmente produzcan cambios profundos en nuestro país? ¿O hubieras podido seguir en el servicio público sin meterte a algo que para quienes nunca hemos estado metidos en la política, la realidad es que es complicado cuando decides pasarte Sí. al otro lado, ¿no? Es complicadísimo, Romy. Son cosas además diferentes para las que tú también como servidora pública, como funcionaria, con extraordinarios resultados, pues no necesariamente uno está calado o preparado. Se come diferente y se aprende, y luego se aprende por las malas. Pues vas a lecciones y pierdes. Pues claro que es otro juego, pero déjame decírtelo con claridad. Eh, a mí me pasaron 2 cosas. La primera es que en efecto me frustró mucho que cosas que se habían hecho bien desde el servicio público se destruyeran al paso del tiempo porque después se podían hacer mal. Pongo 2 ejemplos. Fui hace muchísimos años director general de Diconsa, de lo que hoy es Segalmex. Así es. Bueno, pues yo llegué ahí. Desastre. Hoy desastre. Hoy desastre. Cuando yo lo tomé estaba hecho un desastre. Lo limpiamos, lo dejamos en números negros. Es una institución hermosísima. 25,000 tiendas en los lugares más apartados del país, una comunidad rural preciosa que está alrededor de las tiendas, en fin, y era un centro de robadera absoluto. Lo dejamos bien y después pues volvió a ser lo que después se convirtió en el gran escándalo de Segalmex. Se robaron 17,000 millones de pesos en el espacio de lo más vulnerable, que es llevar el alimento básico a las comunidades más marginadas, imagínate. La segunda fue la destrucción del Seguro Popular. A ver, para mí esa fue como el, la gota que derrama el vaso. Tu paciencia, tu Eh, esperanza. Pues, a ¿Tu ver, qué? llevaba tu vaso. 15 años el Seguro Popular. Había demostrado ser una política importantísima para el bienestar Y de funcional. la gente. Funcionaba, pero no teníamos, teníamos estaba en ley. Teníamos los estudios publicados en revistas científicas del impacto que había tenido, de todo lo que funcionaba y había que continuar. De lo que no estaba funcionando bien y había que mejorar, como todo en la política pública. Y de lo que definitivamente había fallado. Sí había habido gobernadores que se robaron el dinero.
es culpa del Seguro Popular, no es culpa de los rateros. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues cambiar algunas reglas, mejorar algunas cosas para que la política pública de manera incremental fuera mejorando. Pero, pues el señor López Obrador cometió el error que mi abuelita decía que había que evitar, tirar el agua sucia a la bañera con todo y el niño. Bueno, para mí eso fue, en efecto, Romy, contestando de frente tu pregunta, es no basta con hacer bien la política pública, se necesitan los cambios más profundos y los cambios son de sistema, son de modelo. Y en ese sentido, pues solo se puede hacer desde la política. Me voy a atrever a hacerte otra pregunta, No. también en la experiencia que tengo en el servicio público, porque estamos siempre vinculados a la política, ¿no? ¿Cómo es que te animas a meterte a la política cuando también desde el servicio público aprendemos a que los cambios son bien complejos de poderse hacer de manera profunda, ¿no? Sí, sí, en efecto, pero también aprendemos que sí se puede. A ver, yo, yo sí creo que podemos encontrar sociedades que se han construido mejor. Es decir, cuando empieza el desánimo, la desesperanza, pues claramente estamos viviendo una etapa del mundo y de México profundamente compleja. Vaya, por donde queramos, ¿no? Desde el cambio climático hasta la amenaza nuclear nuevamente, la pobreza, conviviendo con los 1,000 millonarios. Pues claro que tenemos un mundo complejísimo, claro que tenemos el resurgimiento de gobiernos autoritarios y poco ilustrados en muchísimos sentidos. eh, pero también tenemos ejemplos de sociedades, las mejores sociedades que ha construido, yo diría, la humanidad, que no se hacen en periodos tan largos, ¿no? Pues, es decir, como dicen, pues Suecia no siempre fue sueca. Era una sociedad profundamente desigual y en una generación se logró una transformación para convertirla en una de las mejores sociedades del mundo. Lo mismo Noruega, lo mismo la España después de la dictadura y la España de entre siglos de Felipe González logra construir un estado de bienestar e infraestructura pública para transformar esa sociedad en solo una generación. Es decir, sí son cambios difíciles, son cambios profundos, pero son posibles. ¿Cómo se pueden lograr? Pues solo construyendo consensos, construyendo acuerdos, y eso solo puede ser a través de la política. Sin duda alguna viste circunstancias que te animaron a ello y ya más adelante nos vas a platicar de ello. Yo quiero puntualizar un poco en estas convicciones, en este drive que te mueve. 2018, la gota que derrama el vaso. Pero vamos a regresar un poco en el tiempo y hablemos del ITAM, hablemos de la prepa, hablemos de la familia. ¿Cómo vas descubriendo ese ruido itchy que empiezas a decir, sí voy para allá? Dijiste, siempre soñé, siempre quise, lo he buscado, hoy lo eres, lo has sido y me queda clarísimo que lo vas a seguir siendo. Pero, ¿de dónde viene? A ver, viene desde la infancia, sí, viene desde el núcleo familiar, viene desde el agradecimiento. Mis bisabuelos y abuelos llegan a México al finalizar la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, vienen, déjame decirlo así, escapando de la violencia, Ucrania y de Polonia. Llegan sin idioma, sin un peso. Y siendo pues unos cuates más raros, ¿no? Ya llegaron, imagínate, unos ucranianos, unos güeros hablando ruso, al puerto de Veracruz. Y este país a mi familia le dio todo. Le dio oportunidades, porque si no, no te explicas cómo bisabuelos migrantes, abuelos comerciantes y
y padres profesionistas. Mi papá fue el primer Chertorivsky en poder tener una carrera profesional yendo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este país fue un país solidario, un país de oportunidades, un país empático con quien llegaba de fuera. Y entonces hay una primera parte que para mí nace del agradecimiento. A mi familia le fue bien gracias a este país. Yo quiero también trabajar para que a otros les pueda ir bien. Segundo, en mi casa siempre se vivió la cosa pública, la cosa social. Mi papá fue empresario, pero siempre estaba orgulloso de que en su empresa tenía a los trabajadores mejor pagados, con las mejores condiciones, que todos tenían vivienda, que todos los hijos tenían becas. Y eso siempre me movía. Luego mi mamá, en cargos muy poco sexys, al revés, yo diría, pero mamá fue 25 años servidora pública. Ujú. Ella fue jefa de psicología del Reclusorio Norte, gerente de capacitación de Ruta 100. No, bueno. eh, Entiendo lo poco sexy. No, imagínate, terminó su vida profesional siendo gerente de recursos humanos de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, sí, fue servidora pública de convicción. Mi núcleo ampliado, mi familia ampliada, pues eran las mesas de domingo, se hablaba de lo social, se hablaba de la cosa pública. Tenía a mi tío José Woldenberg militando en el PSUM, mi tía Julia Carabias metida de lleno en los temas medioambientales y desde la izquierda dando la lucha. La riqueza en la discusión familiar. A mí nunca me sacaron de la convicción de que lo mío iba a ser el servicio. Lo supe de niño y te diría que las decisiones posteriores, por ejemplo, el ITAM, fue una decisión por lo que quería hacer. Salió bien, disfruté mucho el ITAM, pero la verdad es que cuando yo veía a los servidores públicos de ese entonces, pues muchos eran economistas del ITAM, en esos 90. Entonces, cuando yo tenía que decidir qué carrera quería hacer, pues la carrera que tenían un montón de quienes eran los servidores públicos, y era en el ITAM y era en economía. Y es así como llego, no creas que hay Y mucho, Ciudad de mucho México, más ahí. siempre Ciudad de México. Chilango siempre. Viví en mi posgrado, viví en Boston. Estados Unidos, pero siempre la Ciudad de México. Aquí ha estado la escuela, la construcción familiar, la calle, la bicicleta, aquí ha estado todo. Salomón, yo creo que tienes mucho que platicarnos de lo que estás haciendo ahora y de lo que quieres hacer y de los grandes sueños que tienes. Pero hablar con Salomón Chertorivsky y no preguntarle el tema del seguro popular, ¿no? Vamos a poner en contexto el sistema de salud en México, ¿no? Sí. En 1943 se crea el IMSS, pero se crea basado en un sistema corporativo que Sí. iba muy acomodado al PRI y muy alineado a los sindicatos, ¿no? Y sobre todo no solamente al sistema de salud, a las prestaciones, jubilaciones y otros temas, ¿no? En 2003 se crea el Seguro Popular. Tú entras activamente como alguien muy importante que ayudó en la consolidación del Seguro Popular, ¿no? Pero el Seguro Popular tiene precisamente esas críticas que tú mencionas, ¿no? En donde no solamente es que hubiera desvíos de recursos por parte de algunos estados, sino que se percibía una disparidad en la atención de salud de acuerdo a los estados, ¿no? Pero digamos que en este contexto, en tu opinión, ya habiendo tenido esa experiencia, ¿habría que retomar el seguro popular o hacer un nuevo seguro popular que solvente esto, teniendo dos situaciones muy importantes? Los sindicatos, lo que pesan en México, ¿no?
Ujú. Y el segundo punto es la baja inversión que nosotros en nuestro país tenemos para el sistema de salud, en donde es del 2 o del 3%, si le sumas también el sistema privado, se va al 5%, cuando en otros países, simplemente en Chile, está al 9%, y te vas a Canadá 10%, Francia 11%, Alemania 12%. Digamos que en este tablero, ante estas circunstancias, ¿qué es lo que tú harías si tuvieras la toma de decisión con el sistema de salud mexicano? Mira, gracias, Romy. Es muy amplia y en efecto hay una historia. No me voy a remontar mucho, pero desde la Constitución del 17 se opta por un sistema de seguridad social, ¿no? Lo que se llama un sistema bismarquiano. Es decir, yo tenía un empleo con un patrón, había cuotas obrero-patronales y esas cuotas son las que me generaban una seguridad social que me daba salud. Así se crea el ISSSTE en el 43, el IMSS en el 43, el ISSSTE en el 60, Ujú. y muy bien. Es un modelo que en otros países ha funcionado, como en Alemania o en Francia. ¿Por qué? Porque Es toda que la población tengo una pregunta. tiene un trabajo. Sí, pero primera pregunta. ¿Por qué IMSS y por qué ISSSTE? Bueno, ya me estoy metiendo en la pregunta de Romy, pero Pero sí, nace dividido. Nace dividido Sí. porque el IMSS se construye para los trabajadores del sector privado exacto. y no había un sistema de aseguramiento para los trabajadores al servicio del Estado. Exacto. Entonces, pues se van haciendo pedazos para ir sanando Las las fallas decisiones que el mal sistema, tomadas, sí. pues más bien las fallas del sistema. Es decir, la aspiración del IMSS en el 43 era correcta. ¿Qué pasó en los 80? Que la mitad de la población no tenía un empleo que le daba Exacto. acceso al IMSS. Así Y es. entonces se cambia la Constitución, el derecho a la salud se establece ya no como un derecho laboral, sino como un derecho humano. Y se empiezan a construir mecanismos para poderle dar cobertura a esa mitad de la población que no tenía acceso vía la seguridad social. Hay varios intentos y en efecto es hasta 2003 que se reforma la Ley General de Salud y se construye un mecanismo de financiamiento para la gente que no tenía seguridad social. En paralelo, desde los 80 se decidió que el sistema de salud iba a estar descentralizado. Es una decisión muy importante que, como dices, puede tener resultados diferentes en la administración, pero te diría, Romy, y eso nos podemos meter algún día a platicarlo más a fondo, pero sobre todo hay resultados diferentes también. O sea, sí, la buena administración de la salud te genera resultados diferentes, pero también hay determinantes sociales y económicos de la salud. Es más fácil dotar de salud en la Ciudad de México a la población que hacerlo en la Sierra de Guerrero o en Chiapas. Las condiciones que no tienen que ver con hospitales, clínicas necesariamente, son diferentes. Y entonces sí, los resultados en un país tan diverso como el nuestro, pues son heterogéneos. Pero aún con ello se sabía lo que se tenía que modificar y era un buen arreglo para financieramente empezar a converger entre la seguridad social y la gente que no tenía en ese momento un empleo, sino tenía una protección social ya por parte del Estado. Digo, no lo quiero enredar, pero el Seguro Popular estaba diseñado desde un principio para ser una fase transitoria Ujú. en lo que se generaba un mecanismo de financiamiento que cubriera a la población no afiliada para poder después aspirar a un sistema único de salud. Hoy yo O sea, te diría un in-between, digámoslo así. un in-between entre que construyes equidad en el financiamiento para todos. Porque, ojo, hay que decirlo, a pesar de que los afiliados al IMSS pagan una parte importante de las cuotas obrero-patronales, el Estado mexicano, a través de los impuestos de todos, pone más dinero por cada afiliado del IMSS que de los otros sistemas. O sea, hay una inequidad doble Brutal. Sí. en ese sentido. Entonces, lo que se quería era que se encontrara un común en el financiamiento para entonces poder aspirar.
pero tu pregunta es la valiosa, ya me fui a la historia y eso. Al futuro. No es un nuevo seguro popular, no es revivirlo. Ya han pasado muchas cosas en estos 7 años, se han destruido muchas cosas y hay que replantear para el futuro, ¿no? Un nuevo seguro popular puede ser, pero es un sistema universal de salud lo que tendríamos que estar aspirando. Aprovechar las capacidades del Estado para atender a todas y a todos sin importar tu estatus laboral. ¿Qué tiene que tener? Les cuento 3 probablemente elementos muy concretos. Lo primero es un sistema que tiene que estar centrado en la prevención. Nos estamos haciendo más viejos como población y las enfermedades que hoy aquejan a los mexicanos son las crónicas no transmisibles, los cánceres, las cardiovasculares, las cerebrovasculares, la diabetes, y eso requiere de una inversión y un replanteamiento del sistema completo para moverse de un sistema curativo a un sistema sobre todo preventivo. La salud hoy más que nunca está antes de llegar a la clínica, ¿no? Está en el barrio, está en las comunidades, está en el hogar, está en el trabajo. Y ahí se tiene que atender en todo aquello que te reduce posibilidades de una enfermedad y en detectar las enfermedades de manera oportuna. Segundo, necesitamos aprovechar la infraestructura que exista y para eso se necesita algo que es muy chocante y que en estos gobiernos les parece hasta detestable. Pues que es la administración. Se necesita administrar bien las capacidades que tienes. Entonces tú necesitas tener una puerta de entrada al sistema y de ahí se tiene que hacer un sistema de referencia y contrarreferencia. No aburro, pero sí podríamos tener mejor calidad en los servicios, en la atención, menores tiempos de espera si aprovechamos mejor todo. Y el tercer elemento que pongo sobre la mesa es un sistema futuro. Tiene que tomar en cuenta hoy la tecnología y la ciencia. Los avances que tenemos son espectaculares. Entre la capacidad diagnóstica que tenemos a través de la inteligencia artificial, la genética, la nanotecnología, la telemedicina, la robótica, todo lo que ahí tenemos nos da para tener una cosa muchísimo más factible para que se pueda universalizar. Si aprovechamos esos elementos, si le metemos, Romy, el dinero que se necesita, y ojo, pues aquí hay que hablar de lo chocante y que es increíble que con la fuerza política que tenía López Obrador y diciéndose de izquierda ni siquiera lo haya planteado, necesitamos una reforma a la hacienda pública. El Estado mexicano necesita más dinero porque Espérate, pues, apenas vamos en la reforma electoral. No, bueno, es una vacilada, pero ¿cómo vamos a tener un sistema de salud de calidad si no tenemos dinero para poder? Sí, qué bueno que tocamos este tema porque nada más lo dejamos aquí para nuestro auditorio dando estos números. El 55% de la población en México no tiene un empleo formal. Significa que ellos no tienen un acceso, digamos, a la salud que brinda el IMSS, ¿no? El Seguro Popular llegó a tener 55 millones de afiliados. Así La es. inversión que nosotros tenemos en México por habitante en salud es 10,000 por ciudadano en el IMSS. Y aquellos que no están afiliados, o sea, que no tienen un empleo formal, no llegan ni a 2,000 o a 4,000 pesos al año en la inversión de salud. Eso lo dejamos nada más ahí al aire para que veamos esa ventana de oportunidad tan grande que tiene nuestro país por atender en el tema de la salud. Te doy otro dato, Romy. En Dinamarca se invierten al año 110,000 pesos por habitante. Por persona. Entonces, bueno, pues Fíjate, Dinamarca, pero imagínate, pues quiere ser Dinamarca en el Sí. discurso, pero pues no mete Pero los sin recursos para meterte ser a Dinamarca, el promedio que hay en general en los países que gozan, desarrollados. ¿no? Es de 67,000 pesos. Nada más para que veamos lo bajo que está nuestro país en el tema Totalmente de de la acuerdo. inversión en la salud, ¿no? Y a los países que les ha ido mejor, que han construido mejores sociedades, si algo tienen en el centro, como columna vertebral, es un buen sistema de salud. Así es.
Es el igualador número 1. Sí. Voy a cambiar de tema, si están de acuerdo, Sí. y vámonos a otros que también son de tu interés y que también has estado en las conversaciones y en la agenda, como la economía o el trabajo, como todas estas reformas o maneras, no quiero usar la palabra pragmática, pero me suena que siempre has sido alguien que ve con claridad o trata de ver los datos y decir, solucionémoslo así. En tu opinión, y después de tu contienda para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué le hace falta a la Ciudad de México que no estamos haciendo? Que no está haciendo el gobierno y la sociedad, económicamente hablando. Económicamente, a ver, déjame irme a esta ciudad le hace falta de entrada planeación. Bueno, Le hace falta planearnos, definitivamente, ¿no? Es decir, que tú sepas cómo vamos a crecer, que con transparencia se sepa cómo vamos a verticalizar ciertas zonas de la ciudad, cómo vas a tener servicios públicos, agua, drenaje en los próximos 30 años bien hechos, cómo vamos a tener un transporte público, empezando con la columna vertebral que es el metro, que realmente funcione para una metrópoli como la que tenemos. Y digo esto porque si no está la base, el entramado económico es más complejo que se dé. Ahora, esa base de planeación que te tiene que dar una ciudad que funcione. Es decir, ¿qué quiere la gente? Quiere salir a la calle que no esté llena de baches, que las calles estén más o menos limpias, que los árboles estén podados, que tenga cierta certeza de que cuando salgo voy a llegar al trabajo en el tiempo que me dice el Google Maps, en transporte público, en transporte privado, caminando, pero que no va a haber cierres, que no va a haber cosas. Los jóvenes, las jóvenes quieren saber que van a poder comprar una vivienda. sí, Hoy yo es, siento que ya nadie quiere comprar una vivienda de no, los jóvenes. no, hombre, pues O no quieren porque no bueno, pueden. pues, quisieran rentar de entrada. Y ni siquiera a un joven que recién ingresa a un trabajo le alcanza para comprar una vivienda en la Ciudad de México. Esta ciudad te expulsa. Entonces, la base de una buena ciudad y para construir una buena economía está en que la ciudad funcione y funcione desde lo más básico. Ahora, ¿qué nos hace falta como economía? Pues un montón de cosas. De entrada, entender que esta ciudad es una ciudad global. Es una ciudad que si fuera una economía nacional sería la séptima economía más grande de Latinoamérica, más grande que Perú, comparable con Colombia. Y por eso necesita de un modelo económico propio, de una verdadera planeación subnacional de su economía, porque los entramados de esta ciudad son diferentes a las realidades de muchos países. Aquí no vas a poder construir una planta automotriz. Aquí tienes los corporativos, los servicios financieros, los servicios tecnológicos, los servicios de diseño, la gran investigación, además del comercio y montón de pequeños negocios que necesitan reglas claras, que necesitan transparencia, que necesitan que no los estén molestando para poder vivir. Tercero, tienes una ciudad con un ecosistema de emprendimiento fantástico. La capacidad que hay en la juventud para desarrollar nuevos negocios, pues lo que necesitas crear son los mecanismos para que los puedan nacer. Necesitas crear los mecanismos de financiamiento en todos los momentos de un emprendimiento. Necesitas construir las condiciones de formación y capacitación para que lo puedan hacer y necesitas que el gobierno ayude y que no entorpezca. Y necesitas promocionar la ciudad. Suena muy cañón. Pues sí se puede. ¿Cómo? Pues así como te lo estoy diciendo, no, esto sí no es física cuántica. O sea, estas sí son las cosas. A ver, solucionar el tema de agua en la ciudad requiere de 20 años, requiere 400,000 millones de pesos de inversión,
y requiere empezar a hacer un trabajo con toda seriedad. Y requiere muchas otras cosas, ¿no? Requiere reforestar todo el bosque de agua, el bosque del sur de la ciudad, requiere reinyectar agua al acuífero, requiere reabrir ríos, como el río de la Piedad, que entubamos hace este, 80 años. 100 años Sí. con malentendido de lo que era la ciudad. En fin, necesita un planteamiento de largo aliento, pero reactivar la economía de esta ciudad y hacerla funcionar, eso se puede hacer de verdad que mucho, muy rápido. Ir a buscar quién venga a invertir esta ciudad, pues se hace activamente. Ir a buscar los eventos y las cosas que te hacen construir esta ciudad. A mí me tocó ser parte de las negociaciones para la Fórmula 1, pues se trajo por primera vez la Fórmula 1. A mí me tocó negociar la película de James Bond, que después nos dio el Festival de Catrinas y del Día de Muertos, que hoy se volvió una Sí, cosa ya fantástica. es tradición. Esas cosas generan e impulsan la economía, pero se tienen que buscar. No llegan solitas. No puedes estar sentado en tu escritorio en el Zócalo. antiguo palacio del ayuntamiento y creer que todo va a salir, no. Esto requiere trabajo, pero sí, eso está muy fácil, ¿eh? La economía de esta ciudad, porque esta ciudad es fantástica en ese sentido, ¿no? Claro, y ahí hay una esperanza gigantesca. Y aquí nada más le dejamos también a nuestro auditorio ahí una pregunta. Primero el dato, en la Ciudad de México, el sistema de abastecimiento de agua depende en su gran mayoría de otros estados de la República, no es sostenible, de acuerdo ahora sí que al acuerdo Lerma-Chapala que se tiene, ¿no? Entonces existe una propuesta de que se descentralice de la Ciudad de México muchas de las actividades que se vienen haciendo en donde todavía todo mundo se concentra en la Ciudad de México y bueno, se convierte en un círculo vicioso. Entonces, a ver, ¿qué opinarían ustedes de que se descentralizaran muchas de las actividades que se tienen en la Ciudad de México? Ahí lo dejamos ahí. Yo como estoy, pregunta, yo ¿no? estoy completamente en contra de eso. Yo creo que la gran fórmula de civilización está en el planteamiento urbano y en grandes concentraciones bien planeadas y bien organizadas. Entonces yo creo que al revés, yo creo que en la Ciudad de México cabemos más si nos ahora sí que si nos como dice la canción, si nos organizamos, cabemos todos. Yo creo que esta ciudad ha expulsado población a las periferias lejanas, pero vienen a trabajar a la ciudad. Entonces yo creo que necesitamos un nuevo planteamiento de urbanidad, y del agua luego hablamos, porque el Sí. 70% viene de la ciudad, fíjate. El 30% viene del sistema. sistema Lerma-Cutzamala, pero el 70% viene de la explotación de nuestro pozos. acuífero, en efecto. Y lo hemos sobreexplotado. Y ahí tenemos un problema gigantesco porque eso es lo que genera hundimientos, y en una zona sísmica. Tenemos un problema ahí, pero ese en efecto. No, tenemos varios. Hay Has que hablado de entrarle, varios. hay que entrarle, hay que Eh, entrarle. ¿Hoy estás de diputado? No. Estuve diputado 3 años, pero competí. ¿Cómo competiste? Como competí para ser jefe de gobierno, no puedes ir a un cargo legislativo, pero fui diputado. ¿Y vas a por regresar? Movimiento Ciudadano. ¿Mandé? ¿Vas a regresar al Congreso? Voy a competir en el 27. Estamos evaluando en dónde. ¿Cuál es el sueño que tiene Salomón? O sea, si ya nos metimos a la política, ¿cuál es el sueño? En el 2030, con Movimiento Ciudadano, gobernar la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y de ahí? Ya quién sabe. Hay que gobernar esta ciudad y hay que dar resultados. Esta ciudad merece más. Lo digo de corazón, lo digo como chilango apasionado. Esta ciudad lo tiene todo, pero necesita mejores gobiernos. La verdad es que tenemos muchas virtudes, pero necesitamos construir en lo que no hemos Voy a hacer hecho. una pregunta muy política. Por favor, todas. No, y política me refiero a... Has hablado de que necesitamos buenos gobiernos, Sí, de que no hemos sido correctos en las tomas de decisiones, sí. pero seamos un poco optimistas Sí. o un poco beneplacientes con los actuales administradores. ¿En qué estamos bien? Me cuesta trabajo. Por eso... y debe de saber el auditorio, he sido
he sido un crítico propositivo. Es decir, nosotros en Movimiento Ciudadano sí nos asumimos como alternativa, no nos oponemos a todo. ¿Qué han hecho bien? Yo creo que el incremento al salario mínimo fue una cosa importantísima. Es una batalla que empezamos hace una década y no se había dado, y la decisión de este gobierno fue que sí sucediera, y eso es una cosa importantísima. Yo creo que esa es la mayor virtud económica que se tuvo en medio, además, de 7 años sin crecimiento económico. El periodo del presidente López Obrador, si tomamos 100 años de la vida económica del país, es el periodo de menor crecimiento en esos 100 años. O sea, en promedio creció 0.9% la economía, nada. Y a pesar de eso, se pudo subir los salarios se incrementaron de manera muy importante, los mínimos, y a partir de los mínimos el salario medio real impactó realmente, y esa es la variable que explica por qué 15 millones de personas dejaron la pobreza. Entonces, yo creo que esa es la mayor virtud que han tenido estos gobiernos, y no les escatimo un céntimo en ese sentido. Creo que en todo lo demás casi estamos reprobados. El sistema de salud está destruido, la educación está de capa caída, la inversión en infraestructura simplemente no está, sobre todo en la infraestructura que este país sí necesita. No hay planeación urbana. La parte que más nos duele quizá a la ciudadanía, que es la paz y la falta de seguridad en las calles, ahí está presente todo el tiempo. 7 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México tienen miedo de salir a la calle, y vivir con miedo es una cosa insoportable, y no es exclusiva de este gobierno, pero no hicieron nada Más. para corregirlo. Y déjame decir una última, que me parece pues, que hay que puntualizarlo. Una de las banderas del gobierno del presidente López Obrador, y cuando entraron, era terminar con la corrupción. Y me atrevo a decir que no solo no se terminó, sino ahí está inmersa en los círculos más cercanos del poder y de Morena. Eres un gran economista, Salomón. En julio de este año viene la revisión del TEMEC, ¿no? ¿Qué proyección le ves a la revisión del TEMEC ante una situación diplomática compleja que vive nuestro país con Estados Unidos? Mira, Romy, viene una etapa. A ver, nuestra relación con los Estados Unidos es una cosa compleja, pero es una relación intimísima en muchísimos sentidos. Es decir, por un lado, tú tienes una nación dividida en 2 territorios, porque si bien somos 135 millones de mexicanos en México. Iba a decir, ¿estás diciendo que Estados Unidos y México es la misma nación? Pero viven en Estados Unidos 36 millones de personas que tienen derecho a tener pasaporte mexicano. Es decir, la relación humana entre los dos. Y 20 gringos acá. O sea, 20 millones de gringos. Menos. Pero sí tienes una población grande en Chapala, Jalisco, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Baja California. Algo en Baja California, y hoy en la Roma Condesa. Sí, y aquí. Está lleno también, pero todavía es un poquito. En fin, sí tienes una población creciente, de jubilados sobre todo, y de algunos jóvenes, nómadas, digitales en estas zonas. Hay una relación humana ahí. Segundo, hay una relación económica. Y ahí el tema del Tratado de Libre Comercio. Es decir, primero hay que decirlo, la región norteamericana, Canadá, México y Estados Unidos, es la región económica más grande y potente del mundo. No hay otra, no hay otra que se le iguale. Es mucho más grande que China, es mucho más grande que Europa, y hay que decirlo con todas sus letras, porque ese bloque económico
ya no es solo un bloque que se intercambia productos, no es que le vendemos y exportamos a Estados Unidos e importamos bienes. Están nuestras economías absolutamente implicadas. Es decir, un volante de coche puede pasar 60 veces la frontera, le pones unos chips allá, lo regresas para acá y le pones la piel, lo mandas. Estamos implicadísimos. ¿Por qué digo esto, Romy? Porque en cualquier negociación, renegociación, replanteamiento del Tratado de Libre Comercio, la realidad más dura y pura es que nuestras economías ya están interrelacionadas con tal profundidad que ese pedazo es muy difícil que en la praxis se trastoque. ¿Qué puede haber? Algunas otras determinantes, ¿no? Meterte más a temas laborales, meterte más a temas de patentes, tratar de discutir cosas como la inteligencia artificial y la propiedad de la inteligencia artificial. O sea, creo que pueden venir esas cosas. Ahora, estamos frente a un gobierno en los Estados Unidos, pues que es impredecible en muchos sentidos. Entonces, no es tan fácil racionalizar en cómo vaya a ser esto. O sea, yo diría ahí, Dante Delgado dice mucho que la política no es va siendo. Yo creo que la relación hoy con Estados Unidos no es, tiene muchas implicaciones ya de fondo, pero no va siendo. Entonces yo te diría, vamos a ver si se abre, que ya dijo que sí, el presidente Trump, si se arrancan los procesos de negociación, vamos a ver cómo se dan. En mi experiencia y lo que viví en la renegociación anterior, durante 2016, 2017, en donde participábamos desde los gobiernos locales, con los gobiernos locales, hay muchos más actores que solo el Ejecutivo en los Estados Unidos. El Congreso pesa mucho, los gobiernos estatales y sus representantes pesan mucho, porque pues, estamos hablando que Texas le exporta a México 90% más de lo que todo Estados Unidos exporta a Japón, ¿no? O sea, estamos otra vez, estamos tan implicados que las fibras que ahí tocas tienen muchas repercusiones y hay muchos defensores cuidando eso. Entonces, mi respuesta es, no sé cómo venga, Pero no se acaba. pero estamos tan implicados Sí, que lo grande, Romy, es difícil que le muevan y que le muevan por sus propios intereses. sí. Muy bien, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo no tiene honorabilidad, pero ¿cuál es tu mensaje general en la medida de Salomón como persona de servicio que te has descrito, como persona política? ¿Qué le dices a tus votantes? Pues a mis O a votantes tus y a los posibles, no, y a también, los no. a ver, yo digo en este país, en esta ciudad de México, somos más los buenos. Yo estoy A los convencido. optimistas nos gusta pensar eso Pues siempre. yo creo que somos optimistas en general en México, ¿no? Y en esta ciudad, de verdad que el chilango, la chilanga es bien optimista. O sea, aquí no las arreglamos, no, tú dame 2 hilitos y unos mecates y no las arreglamos, tenemos una ciudad con problemas, hay que resolver el día a día y la vida cotidiana. O sea, sí hay que enfocarnos en la vida cotidiana, pero también hay que aspirar y hay que planear el largo plazo. Yo no tengo la menor duda que una mejor ciudad que esta sí es posible, que se tiene que hacer desde el consenso, desde la planeación, desde la deliberación democrática, plural, eh, y creo que se necesita hacer con buen liderazgo, con buenos equipos eh, y, y pues en acompañamiento con la gente. Tengo además la ilusión
el optimismo y la esperanza, porque además, digo, decía Jorge Seprum, que fue secretario de Cultura con Felipe González, decía, no puedes estar en política si no eres optimista. Digo, porque, vaya, pues, si no crees que las cosas pueden estar mejores, pues ¿qué haces aquí? Y en ese sentido yo estoy convencido que en un país en donde la mitad de la población tiene menos de 50 años, donde la juventud representa una parte fundamental de la toma de decisiones, de la acción y sobre todo del presente y el futuro, yo creo que con buenos gobiernos, con buena planeación, con buenos equipos y con buena participación de la gente, yo creo que nos puede ir maravillosamente bien. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ganar elecciones. Y para ganar elecciones, pues hay que seguir intentando. Claro, Hay claro. que dar la batalla en esa cosa tan fea que es la política. Claro, claro. Hay que salir a la calle con sensibilidad, con energía, con arrojo, con los costos que implica, y hay que ganar votos para poder aspirar a llegar a ser gobierno y a aspirar al poder, pero el poder para poder transformar la realidad en la que vivimos. A eso aspiro, en eso estoy metido todos los días y pues ojalá y lo podamos hacer. Salomón, aquí en Gente de Impacto nos gusta que la gente conozca a nuestros invitados un poquito más también en su esencia. Entonces, rápidamente nos queremos despedir, que nos des 4 respuestas muy rápidas. Lo mejor para ti y lo peor para ti que has vivido en la política, y lo mejor de tu vida y lo más triste que has tenido en tu vida. Lo mejor que he vivido es en la salud y es ver que se salvan vidas a partir de las decisiones que se toman. Y ahí sí es literal. Universalizar el financiamiento del cáncer en menores de edad o el cáncer de mama, y que eso tiene un impacto real en la vida de la gente, es lo más bello, lo más hermoso, y ahí se compensa el estar ahí. Lo peor que he vivido es ver la corrupción y con ello las oportunidades perdidas. Ver la falta de capacidad por intereses monetarios de hacer que las cosas sucedan bien. Y lo he vivido, lo he visto, lo he observado, lo he denunciado. En lo personal, no tengo la menor duda, lo mejor que tengo en lo personal son mis 2 hijas, 2 mujeres fantásticas y de bien, mi esposa, con la que este año cumplo 27 años de casado y 10 de novio. ¡Felicidades! Ya son casos, lo mejor que tengo Sí. en lo personal, y lo mejor que he vivido es el nacimiento y el desarrollo de mis dos hijas, y poder formar una familia. Y hasta hoy tengo que decir que he sido muy bendecido porque no he tenido una cosa que pueda responder como bueno, he perdido abuelas que quise enormemente, pero pues ese es el paso natural de la vida. Claro. No he tenido hasta el día de hoy en lo personal más que puras bendiciones. Qué bueno, qué bonito. Pues muchas gracias, Salomón. No, Muchas gracias, Salomón. Sí. Lo van a ver ahí en la publicación del episodio. Podrán ver todas las iniciativas y los lugares en donde puedan seguir a el gran Salomón. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias.